de que el espíritu infinito sea origen de mente, además no quiere decir que todos los fenómenos mentales sean divinos. El creador conjunto en la mente es la fuente de la mente, pero la mente no es el creador conjunto. En este caso, la personalidad de este espíritu infinito es real, es una personalidad verdadera, divina, completa y perfecta. Es visible para las inteligencias superiores del universo y todos los ascendentes, de hecho, deben llegar a esta tercera fuente para después aproximarse al Hijo y al Padre. Está dotada además de todos los atributos de la personalidad, mente y voluntad. En respuesta eterna al amor mutuo del Padre y el Hijo aparece entonces esta tercera fuente y así queda constituida la Trinidad del paraíso. Primera fuente como Dios Padre, Dios Hijo y finalmente tercera fuente como Dios Espíritu o Dios Madre. En realidad, esta Trinidad eh, es la asociación eterna de tres personas de la deidad, el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. No es un solo ser ni tres dioses separados, sino que una unión perfecta de tres personas divinas que actúan en absoluta unidad. La Trinidad paradisíaca es la asociación eterna entonces de estas tres fuentes, cuya unidad absoluta constituye la realidad suprema de la deidad y el fundamento de toda creación. Es eterna, es decir, nunca comenzó ni tendrá fin. Es existencial, existe por sí misma y no fue creada. Es original, es decir, es la primera asociación de deidad. Es paradisíaca, ya que tiene su centro en la isla del paraíso. Y es una unidad perfecta. Las tres personas conservan además su individualidad, pero actúan como una sola voluntad divina. La Trinidad del Paraíso entonces es la unión eterna de la deidad, de la cual proceden todas las relaciones divinas y sobre la cual descansa la organización del universo de universos. La Trinidad representa la unidad absoluta de la voluntad, del propósito, del amor y la acción divina, siendo el fundamento de toda realidad espiritual, mental y cósmica. Además, Dios no solamente se divide como en estos tres fuentes que tienen personalidad, sino que Dios es mucho más. Y de hecho, se podría decir que se expresa en siete absolutos. Y estos siete absolutos de la infinidad ya los conocemos, por lo menos los tres primeros, ¿verdad? Que es cuando se divide en su personalidad propia y se queda él con la personalidad de padre, que sería el absoluto número uno. El dos, que es el Hijo Eterno, es decir, la segunda fuente y clon. Y por supuesto, el Espíritu Infinito sería este tercer Padre Universal. Estas son las siete realidades eternas y fundamentales sobre las cuales descansa toda la existencia. No fueron creados ni tuvieron un comienzo, existen desde la eternidad y constituyen la base de toda realidad personal, espiritual, mental, energética y absoluta. La cuarta o el cuarto absoluto lo habíamos nombrado. Es la isla del paraíso, el centro absoluto del universo, en la fuente de toda energía física, el modelo perfecto de la creación y el punto fijo alrededor del cual gira el universo maestro. Es por eso que lo veremos a continuación. Y vamos a dejar los últimos tres absolutos para que lo vayamos adicionando a ampliar estos nuevos conocimientos. Hay muchas conjugaciones con el número 7 además en el prólogo, así que tendemos a confundirnos un poco con estos conceptos, que uno piensa que los siete absolutos son siete personas distintas y no, son siete representaciones de Dios, Aspecto del yo soy, exactamente. aspectos de ese mismo yo soy inicial como lo representa en esta zona la diapositiva. Bueno, ¿cómo entonces el significado y de la isla del paraíso? Porque esta surge cuando la realidad absoluta del yo soy diferencia la realidad personal de lo impersonal. Recuerden que el yo soy se personaliza como padre. Al mismo, ahí ya sale la parte personal, ¿cierto?
pero al mismo tiempo la realidad no personal se eterniza como la isla del paraíso. Por eso se eventúa inmediatamente, él se hace padre y nace esta segunda fuente. La isla del paraíso se convierte en el centro absoluto de toda la gravedad material y en el modelo eterno de toda la creación física. No posee personalidad ni espíritu. Representa así la realidad material absoluta. La isla del paraíso es la realidad material absoluta eterna del universo de universos. La isla del paraíso es el centro eterno y absoluto de toda realidad material, la fuente de la energía física, el origen de la gravedad, lo material y el modelo perfecto de toda la creación física. Pero, ¿qué es la isla del paraíso? Como decía, es notificada o añadida a ser uno de los siete absolutos de la infinidad. Es eterna, nunca fue creada, es inmóvil, es decir, es lo único fijo en el universo maestro y es el centro. Es la fuente y el control de toda la gravedad material. Es el patrón original de toda la energía y la organización física del universo. Es la morada central del Padre Universal, del Hijo y el Espíritu, y aunque la isla misma no es una deidad, es una realidad impersonal, no tiene mente ni espíritu ni personalidad. El libro Urantia también deja claro que la isla del paraíso es absoluta en el ámbito material, así como el Padre Universal es absoluto en personalidad, juntos representan la diferenciación primordial entre la realidad personal como Padre y la impersonal como el paraíso. Todos comparten el paraíso como un lugar de origen, función y destino en cuanto se refiere a los valores, los significados y la existencia real. El paraíso es un término que incluye los absolutos enfocados personales y no personales, de todas las fases de la realidad del universo. El paraíso, no cualificado de otra manera, es el absoluto de control de la gravedad material por la primera fuente y centro. El paraíso, apropiadamente cualificado, puede indicar todas y cada una de las formas de realidad, deidad, la divinidad y la personalidad, la energía espiritual, la mente o material también. En realidad el paraíso no representa nada, pero nada representa el paraíso. No es ni fuerza ni presencia, es tan solo el paraíso. Este espacio físico que alberga, ¿verdad?, a estos dioses, a las primeras fuentes, para que puedan, ¿verdad?, ahí comenzar su creación, desde ese núcleo de la isla del paraíso. Aún así, nos quedan tres absolutos más por ver. Les recuerdo que los primeros tres son las primeras tres fuentes, el cuarto vendría siendo la isla del paraíso, pero además queda el absoluto de deidad universal y no cualificado, que no son personalidades. En realidad, son segmentaciones o representaciones de este yo soy, pero que son más energéticas, podríamos decir, En distintas fases, claro. en distintas fases. Por ejemplo, el absoluto de deidad, el libro habla aquí, que contiene todos los potenciales de deidad que aún no son manifestados. Es el depósito de las posibilidades divinas futuras, o sea, es todo el potencial energético que tiene Dios de que sigan saliendo deidades y dioses de Él. Eso es más que todo esa parte energética de crear personalidades con divinidades o cualidades de dioses, se le llama el absoluto de deidad. Por otro lado, tenemos el absoluto no cualificado, que es la realidad impersonal. Contiene el potencial infinito del espacio, la energía y la fuerza cósmica, pero es toda esa energía, materia magnánima e infinita, tan grande que sale de Dios, que no puede ni siquiera ser calificada. Y eso también es parte de Dios, o sea, Dios también es energía, Dios es todo. Dios es Padre, Hijo, Espíritu, espacio, energía, deidades, personalidades y también energía y materia. En este caso, entonces, el absoluto de deidad son todas esas actividades de la divinidad existenciales y experienciales, o sea, toda la capacidad que tiene Dios
de que sigan saliendo dioses y deidades de él. Mientras que el absoluto no cualificado carece finalmente de personalidad, de divinidad y de todas las prerrogativas de creador, porque es energía, es materia y que por Y supuesto, fuerza. y fuerza que provienen justamente de Dios. El absoluto universal es el coordinador y el que armoniza y equilibra tanto al absoluto de deidad como al absoluto no cualificado, manteniendo la unidad de toda realidad. Es decir, en mi opinión, eh, es como la conciencia finalmente del yo soy, el que mantiene todo coordinado, ordenado, que nada se desajuste, ¿verdad? Que haya un orden en el todo y por eso coordina finalmente a estas dos fuentes energéticas que son parte del mismo yo soy, el absoluto de deidad y el absoluto no cualificado. Bueno, en realidad todos los absolutos están unificados en el absoluto universal, que es esa conciencia del yo soy. Exactamente. Exactamente. Todos funcionan como, es como un cuerpo, el mismo cuerpo humano, que está constituido por varios sistemas, sistema sanguíneo, muscular, óseo, nervioso y etcétera. Y todos funcionan en el mismo cuerpo, pero tienen distintas funciones vitales dentro de ese cuerpo. Bueno, esto es lo mismo dentro de lo que es el yo soy. Distintas fases de su sistema expresado en un cuerpo que se va a materializar, que se está proyectando en el tiempo y el espacio. Claro, los siete absolutos son las siete fases de expresión del mismo yo soy. Exactamente. Ya saben que cualquier consulta o duda la pueden expresar en el chat. Volvemos a esta línea histórica, ¿verdad? Ya hemos avanzado bastante, vimos de dónde proviene y qué quiere decir el concepto del yo soy antes de toda creación, con este yo soy difuso que todavía no se había nucleado, menos aún segmentado. Pero ya cuando decide segmentarse, ¿verdad? Nace este segundo hijo eterno, la fuente clon, ¿verdad? Un igual a él, pero donde delega toda la personalidad espiritual en conjunto, ¿verdad? Ellos deciden tener una expresión más de personalidad, o sea, ellos, Dios era esos tres, entonces faltaba esa parte de personalidad espiritual, ¿verdad? Femenina, que es el espíritu infinito, y por supuesto para que ellos estén, se genera la isla del paraíso como espacio físico, el primer espacio físico, ya que antes de él yo soy no existía nada. Con ellos ya se forma esta trinidad paradisiaca y existencial. Hablamos también un poquito de Jabona y eso es lo que viene a continuación, explicar qué es esto y cómo llegamos a esto. Pero para llegar a esto debemos devolvernos un poquito acá a la tercera fuente, porque la tercera fuente entrega algo muy importante para que se pueda crear estos siete superuniversos y son los siete espíritus rectores, que también es muy similar a lo que hace Dios de eh, siete fases de él. Acá también la tercera fuente hace un poco lo mismo, estas siete fases de ella expresada en siete espíritus rectores. Esta tercera fuente contiene la plenitud de la acción divina. En esta fuente energética convergen la voluntad del Padre y la personalidad del Hijo. Es la deidad que coordina la acción, la mente y la administración del universo. Existen como consecuencia en realidad de la necesidad de administrar los siete superuniversos y en cierto sentido el Espíritu Infinito posee en sí la misma capacidad de expresar todas las combinaciones posibles de las cualidades de la deidad, como por ejemplo la luz blanca que contiene todos los colores dentro de ella. Claro que cuando se atraviesa un prisma aparecen estos siete colores y los colores no son otra luz distinta, siempre estuvieron contenidos dentro de la misma luz blanca. De manera semejante, el espíritu infinito sería la luz completa y estos siete espíritus rectores serían siete expresiones diferenciadas de esa plenitud. No es una analogía perfecta, pero sí ayuda a visualizar el concepto.
Estos 7 espíritus rectores representan una expresión distinta de las fuentes, como por ejemplo el espíritu rector número 1, que representa a la primera fuente, es decir, el Padre Universal. Así, el segundo espíritu rector representa a la segunda fuente, Hijo Eterno, y el tercer espíritu rector se podría decir que se representa a sí mismo porque representa la tercera fuente. Pero a partir del cuarto espíritu rector en adelante, representa combinaciones de enlaces energéticos de trabajo de cada una de las fuentes. Y por eso el número del espíritu rectores y el número de los 7 superuniversos no es otro, no es 1, no es 3, no es 10, no es 7. O sea, es 7, porque esas son las máximas combinaciones expresables de trabajo entre estas 3 fuentes. Por lo tanto, el espíritu rector número 4 representa al Padre y al Hijo. El espíritu rector 5 representa al Padre y al Espíritu. El sexto al Hijo y al Espíritu, o sea, segunda y tercera fuente. Y finalmente el espíritu rector número 7 representa al Padre, al Hijo y al Espíritu. Es la representación más completa de la Trinidad paradisiaca en los 7 espíritus rectores. Y ellos son los que van a ayudar y a coordinar la creación de estos 7 superuniversos. Por ello, coordinan las 3 naturalezas divinas, reflejan la unidad de la Trinidad. Y el espíritu rector de Orbontón, que es el séptimo, también va a ayudar a donde se encuentra el séptimo superuniverso, donde se encuentra nuestro universo local de Nevadón. No me voy a adelantar mucho, sino que voy a explicar primero que todo cuál es la participación finalmente de estos 7 espíritus rectores en la creación de estos 7 superuniversos, porque no ocurren como un acto independiente, ¿ya? Sino como parte del plan divino que sigue a la formación de la Trinidad paradisiaca. Los 7 espíritus rectores desempeñan un papel esencial en la organización, administración y caracterización de cada superuniverso. Ellos proceden, como les decía, de la tercera fuente, el Espíritu Infinito, pero no son creados por el Padre, tampoco por el Hijo. Son personalidades reales, primarias del Espíritu Infinito, y cada uno representa esta combinación de cualidades únicas entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Bajo la dirección de la Trinidad Paradisiaca, estos 7 espíritus rectores hicieron posible la organización del universo evolutivo. Su función fue organizar los 7 superuniversos, imprimir además a cada una de las personalidades de administraciones propias, distribuir el poder físico, la mente cósmica y la influencia espiritual, coordinar además el fundamento, funcionamiento de los universos locales y supervisar el desarrollo de las criaturas del tiempo y el espacio. Cada espíritu rector gobierna espiritualmente a un superuniverso y transmite en él una expresión particular de la deidad. ¿Por qué son 7? Un poco ya se los explicaba. Es porque son 7 combinaciones posibles de las cualidades de las 3 personalidades de la deidad. Por ello existen 7 espíritus rectores, 7 superuniversos, 7 grandes administraciones universales. Cada superuniverso refleja la personalidad y el ministerio del espíritu rector que lo preside. Estos 7 superuniversos son 7 grandes divisiones del universo evolutivo del tiempo y el espacio. Constituyen el escenario donde se desarrolla la vida ascendente de las criaturas y donde se ejecuta el plan universal de evolución hacia el paraíso. Son las 7 grandes administraciones del gran universo. Fueron organizados bajo la autoridad de la Trinidad paradisiaca, y cada uno de estos está presidido espiritualmente por un espíritu rector, que refleja la combinación única de las cualidades del Padre, el Hijo y el Espíritu. Contienen millones de universos locales además, constelaciones, sistemas y mundos habitados. Son el ámbito donde las criaturas evolucionan espiritualmente hasta iniciar su ascenso hacia Jabona y el paraíso.
El propósito es desarrollar la evolución de las criaturas, llevar a cabo el plan ascendente hacia el paraíso, manifestar el poder y la personalidad de la deidad en el tiempo y el espacio, preparar además el crecimiento experiencial del Ser Supremo. En síntesis, los siete superuniversos son la primera organización cósmica del tiempo y el espacio, creada bajo la dirección de la Trinidad misma y administrada por los siete espíritus rectores para desarrollar la evolución y la creación y conducir a las criaturas además hacia el paraíso. Esta es una de las imágenes que nos puede ayudar un poco a imaginar, porque vamos a necesitar mucha imaginación para entender cuál es la estructura y la organización de la creación. Y esta es una imagen en 2D, ¿verdad? Se podría decir en plano, de cómo en la parte de arriba es donde se encuentran las fuentes de la Trinidad Baja. En adelante están estos siete espíritus maestros o rectores, que finalmente son los que administran cada uno de estos siete superuniversos que rodean la isla del paraíso. Voy a mostrar más imágenes además, pero también vamos a explicar qué significa que cada espíritu rector coordine o administre un superuniverso. Y es porque el libro describe las siete expresiones de los espíritus rectores así. El espíritu rector número uno, como representa principalmente al Padre Universal, él preside el primer superuniverso. O sea, es como que si el primer superuniverso lo hubiese creado solo el Padre. Ya, con su característica, con todo su a su pinta. Exacto, como decimos aquí en Chile. El segundo espíritu rector representa a la segunda fuente, al Hijo. Por lo tanto, es como si lo hubiese creado solo el Hijo Eterno a ese segundo superuniverso. El tercero lo crea el Espíritu Rector 3, que representa a la misma fuente, la tercera, por lo tanto es como si lo hubiese creado la tercera. Pero les recuerdo que del cuarto Espíritu Rector en adelante ya representa las combinaciones energéticas de enlace entre las fuentes. O sea, como si el cuarto superuniverso lo hubiese creado el Padre y el Hijo. El quinto superuniverso, como si lo hubiese creado el Padre y el Espíritu, o sea, primera y tercera fuente. El sexto espíritu rector, como preside al sexto superuniverso, va a representar al Hijo y al Espíritu, o sea, segunda y tercera fuente trabajando en conjunto, creando ese Ya superuniverso administrando y de esa forma. administrándolo, como si solo ellos lo estuvieran haciendo, bajo ese espíritu rector número 6 que los va a representar. Y por último, el séptimo superuniverso, que lo preside este séptimo rector, representa la Trinidad misma, al Padre, al Hijo y al Espíritu, la unidad perfecta, amor total, gobierno supremo y armonía absoluta. Es el superuniverso más completo, más variado, pero a la vez también más lejano y más joven. Esta es otra de las imágenes que nos puede ayudar un poco a imaginar cómo es esta creación. En el centro, ¿verdad? En este núcleo vamos a encontrar a Jabón, o sea, vamos a encontrar a la isla del paraíso. Colindante a esto, todo este universo Central. central colindante que rodea este núcleo es llamado Jabona, que aparece cuando aparece la tercera fuente. Y también explica que, bueno, hay muchos planetas sagrados girando alrededor de la isla del paraíso, hay cuerpos rotatorios de gravedad oscura para que sean muros que ocultan el universo central y también en esta imagen se puede ver claramente que cada superuniverso se podría decir que está uno al lado del otro. Pero con la siguiente imagen también voy a mostrar que cada uno también está más lejos o más abajo que otro. El primer superuniverso es el primero, por lo tanto es el más antiguo, el que tiene más evolución, ¿verdad? Mayores logros evolutivos. Después viene el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, hasta el último que es Orbontón. Aquí, chicos, es donde vivimos. El séptimo superuniverso, el más variado, el que representa la Trinidad misma. De aquí, Jesús
Micael de Nevadón crea uno de los tantos universos locales que comprenden a un superuniverso total. Y aquí en este universo local, después de constelaciones y sistemas, bien lejos, estamos nosotros. El planeta Tierra, Urantia o Gaia. Lo más rural del espacio y Así. lejano. Bueno, aquí hay otra imagen que nos puede ayudar a complementar esa imaginación. Esta vez ya no es el universo completo, sino que solamente el superuniverso de Orbontón, el nuestro, como les decía, el más joven y lejano porque fue el último en crearse. Este tiene una capital llamada Ubersa y hay sectores mayores, menores, otros sectores también entre medio que no quise rellenar tanto, pero el libro sí explica cada uno de los sectores Con detalle. con detalle. Más o menos a la mitad, recién ahí se encuentran los universos locales que son creados por hijos Micaeles como Micael de Nevadón. Después de un universo local siguen habiendo más sectores como constelaciones, sistemas, los sistemas solares y recién la Vía Láctea que contiene al planeta Urantia. Entonces también esas creaciones están como, claro, una al lado de otra, pero también cada vez más bajo y más lejano. Entonces, si ya el superuniverso de Orbenton era lejano, imagínense lo lejano que está nuestro planeta. Y bueno, así comienza el libro. Comienza explicándonos inmediatamente que el planeta nuestro se llama Urantia, que se encuentra dentro de una gran variedad de planetas habitados similares al nuestro, que componen lo que es llamado un universo local. Y este universo local, el nuestro, es el de Nevadón. Y en este universo, este superuniverso de Orbontón, el séptimo, se encuentra la capital llamada Ubersa, e inmediatamente ahí, al inicio, en el prólogo, ya nos comentan entonces los reveladores que de ahí provienen de la capital de Ubersa, como dice acá. Este universo conjuntamente a otras creaciones similares forman parte del superuniverso de Orbontón, cuya capital es Ubersa, donde proviene nuestra comisión. Inmediatamente ahí lo revelan. Y esta es otra imagen importante porque, claro, también ejemplifica que en la parte del centro está la isla del paraíso. Estos rings dorados que están acá vendrían siendo los 7 círculos de Jabona, que es este universo central, rodea la isla del paraíso. A continuación, una siguiente expansión, si se dan cuenta de estos círculos, que son los 7 superuniversos, y aún así el libro nos dejará entrever, sobre todo ahora lo veremos en la segunda parte del prólogo, que hay 4 niveles del espacio exterior que ya existen, pero que aún no hay nada creado en ellos. Es decir, como ya lo sabíamos, el universo se expande y sigue haciéndolo y va a seguir creciendo, Y evolucionando. evolucionando. Volvemos entonces así a esta infografía histórica recordando entonces cómo del yo soy llegó a crearse estos 7 superuniversos, obviamente de una manera muy resumida, muy corta. La idea es que esto los incite a, por ejemplo, leer el documento 15 y 16, que explica con mucho detalle cómo es la real formación del todo, pero sí esto nos va a ayudar a implementar estos conceptos nuevos y por supuesto también a tener una información que sea lógica y cronológica a la vez, porque de por sí nosotros los humanos debemos entender así paso a paso cómo se forman cosas tan infinitas La dentro de secuencia. mentes finitas. La secuencia. Porque en el paraíso no existe tiempo y espacio, pero sí existe una especie de secuencia que sí puede ser analizada. Por eso se nos permite también ocupar la imaginación y hacer todo este desarrollo para nosotros tener un concepto de cómo sería esta transición en la eternidad. Ujú. Así que en otras palabras, los 7 superuniversos no son 7 versiones diferentes tampoco del Padre ni el Hijo del Espíritu, sino que son 7 grandes dominios administrativos, cada uno dirigido por un espíritu rector, cuya naturaleza refleja una combinación específica de estas 3 personas de la deidad. Además, el concepto sigue siendo el yo soy. El yo soy no desaparece,
sigue siendo el trasfondo filosófico de la realidad infinita. Y en la segunda parte del prólogo es donde desarrollaremos también la evolución de este yo soy, en qué formas y en qué fases. Pero hoy terminamos con esta primera fase, que es la manera que hemos encontrado nosotros de poder introducir el libro Durantia a las personas que no son lectoras para que incluyan de a poco estos conceptos, estas secuencias, y en el momento de ir a su lectura real del prólogo, que uno de los primeros, como se podría decir, trancas al leer el libro, se den cuenta que no es para nada complejo, que al revés, el prólogo es la ayuda para poder entender todo el libro. Yo por lo menos en mi caso cuando lo leí, si no hubiese leído el libro desde el inicio, es decir, desde el prólogo, realmente no hubiese podido entender el trasfondo y la esencia real que nos quiere entregar el libro, además de informarnos, ¿verdad?, dónde estamos posicionados, quiénes somos como raza, etcétera. Pero la información trascendental, esencial que entrega el libro está en el prólogo y en un par de documentos más solamente en el libro. No, no se ahonda mucho en eso porque realmente el recuperar esta memoria, como decía en la primera fase de la clase, requiere eso, comentarnos todo lo que ha pasado en este tiempo que no hemos descubierto. No sé si hay preguntas o dudas Eh, ahí en el chat. sí, bueno, acá, a ver, no había hablado Felipe. Ah, no, acá hay otra. Grace Díaz dice, tengo una duda de alguien que nos acompaña. ¿Cómo podemos confirmar que todo esto es cierto? Ah, es súper fácil. Bueno, si tenemos una buena capacidad de análisis, podemos solamente ya leyendo el libro habla por sí solo. No tiene mucho que uno pueda promocionarle para decir que sea verdad o eh, ¿cómo decirlo? Convencer a las personas que esto es verdad, porque la misma información habla por sí misma, habla por sí sola, deja su impronta espiritual al momento de leerla. Entonces, más allá de uno tratar de convencer a las personas de que esto es cierto o no, recordemos que Dios es una experiencia personal, Viva. exactamente, y toda esa experiencia personal está ligada a nuestra comprensión, a nuestras ganas también de conocer, a nuestro amor que tengamos también por la creación y por el creador. Y uno cuando tiene eso en su ser, está en una búsqueda de la verdad que el espíritu mismo te va indicando dónde buscar, cómo buscar, qué analizar, hacerte todo tipo de preguntas. Lo increíble del libro Urantia es que es capaz de responder las preguntas más complejas que ha tenido la humanidad con respecto a su existencia y con respecto al dónde estamos, hacia dónde vamos, el porqué de las cosas. De una manera coherente y además muy demasiado detallada. Claro, es que ahí es donde por eso yo digo, la lectura propia habla por sí sola porque es tanto el nivel de detalle y de tecnicismo y de coherencia sobre todo en esta época en que nuestras mentalidades ya están amplias y preparadas para este nivel de coherencia. Quizás, por ejemplo, en la antigüedad sí era viable tener textos y revelaciones más antiguas y quizás dudar de ellas porque el nivel de tecnicismo y el nivel de coherencia no es tanto, no es tan grande porque las mentes de esa época no eran capaces de ¿Comprende? comprender estas realidades porque ellos carecían de concepto y de lenguaje para expresar estas realidades. Hoy en día sí tenemos la capacidad intelectual, sí tenemos la capacidad espiritual de poder comprender estas realidades mucho más complejas, mucho más altas y poder digerirlas y poder analizarlas. Porque justamente yo digo, las personas que quieren saber si esto es verdad o no, lean el libro y pónganlo a prueba. Pónganlo a prueba. En todas esas preguntas reales existenciales que han tenido, pónganlo a prueba. Sobre todo ahora si tienen inteligencia artificial y cosas que hagan el prompt, pongan la pregunta y vean si lo responde, porque lo va a responder. Entonces, eso, para no alargarme más con esto, Dios es una experiencia personal. Nadie está obligado a creer en el libro Urantia, pero quien lo ha leído sabe que transforma vidas, sabe que te cambia
toda tu percepción y de hecho, como dice Jesús, pues, la verdad los hace libres. Tener esta información, de cierta forma, contribuye a eso, a nuestra libertad, sobre todo en lo espiritual. Yo también siempre doy una frase que a todos los asistentes, a los que estudian conmigo, es quédense con lo que les resuena. Es decir, cuando a ti te calzan las piezas, escuchas realmente una información que es coherente y que te calza y sobre todo te adiciona al conocimiento que tú ya tienes, porque por ejemplo yo antes de leerme el libro Urantia, por supuesto que leí otros libros y Muchos después textos. del libro Urantia también seguí leyendo muchos más y he podido encontrar coherencia entre todos ellos, con una mente amplia, entendiendo que los conceptos que se hablan acá en el libro tienen palabras que quizás en otro libro lo encontré con otra palabra, Por el pero significado, significan lo es el mismo, es mismo, exacto. decir, Gaia, Urantia, la Tierra, tienen el mismo significado, solo que lo podemos leer con otro nombre. Pero finalmente de que calza y que es coherente y que cohesiona toda la información que uno tiene, lo hace. Por Ajá. eso siempre lo que te indica el libro es eso, de que estudialo, reflexiónalo, no lo creas, experiencialo, Eso, vívelo. exactamente. Acá hay otra pregunta y dice, ¿cómo confirmar? Dame un segundito. Dice, ¿cómo confirmar que existe una vida después de la muerte? ¿Y cómo confirmar que Jesús sí vino a la tierra? Vislumbre profundidad en esta respuesta, por favor. Justamente porque Jesús vino Ya, bueno, y nos aquí mostró. el tema de la vida después de la muerte es súper interesante porque, bueno, recordemos que somos seres evolutivos, pero nuestra finalidad, somos seres espirituales, nuestra finalidad, pero nacemos como seres carnales. Entonces, para llegar a ser un ser espiritual, tenemos que pasar por procesos de transformación sobre todo, que la muerte en sí es un proceso de transformación, no es más que eso, es un proceso en el cual uno pasa ya a otro estado de existencia, a otro estado de conciencia y de existencia en sí mismo. ¿Por qué? Porque la vida no puede Después, ser destruida. La muerte no es más que un portal, no existe como tal, solamente diluye lo temporal de nosotros, pero eh, siempre sobrevive lo esencial. En el universo nada se pierde, todo se transforma y eso corre no solamente en los aspectos físicos de la materia, sino que corre en los aspectos también como personalidad. Hay un tremendo esquema universal que podríamos verlo inmenso, casi infinito, y uno podría pensar, claro, vivo, nazco aquí, vivo, me muero y eso sería, ¿no? Es tan complejo el esquema de creación para nosotros ascender que es bastante difícil pensar que no, que esto sería todo. Ahora, nosotros tenemos un ser creador, nuestro Dios creador vino acá a la tierra. Hay una documentación histórica, más allá si hay gente que es cristiana o no, que crea en Jesús o no. ojo, Jesús, que a mí ojo, lo que realmente me hizo entender que sí existía Dios, porque a todo esto yo antes no creía, era completamente atea. Lo que hizo realmente que yo entendiera la realidad de la existencia de Jesús es justamente que hoy estamos viviendo en el año 2026 gracias a que vino un después de Cristo, 6 y adjudicó la era, o sea, hizo un reinicio en el planeta y hay un antes y después de él, claro. Y que no eso, ha hecho ningún maestro ascendido, ¿verdad? Etcétera. exactamente, y eso no es un hecho religioso, no No, es un hecho de mito, histórico, y no es un hecho que podría darse geográfico, podría ser verdad, es un hecho histórico, exactamente, ya irrefutable. Cuando salimos del irrefutable. aspecto que puede ser como una posibilidad, claro, esto ya no es una posibilidad. Hay registros históricos y hay registros históricos también de la resurrección, ojo que incluso en los testamentos de la Biblia mencionan cómo fue el periodo de resurrección. En el libro Urantia lo detalla mucho más. Y en muchos otros libros. Jesús resucitó y apareció en sus fases morontiales, o sea, las fases siguientes que nosotros vamos a tener nuestro cuerpo morontial, que es un cuerpo intermedio entre la materia y el espíritu,
Y Jesús tuvo sus 40 días después de muerto, históricamente registrado, con su cuerpo morontial. Y él, en esa adjudicación de era, en esa ocasión, también permitió que varias personas que tuvieron su resurrección se le mostraran a varios parientes de esa época para dar testimonio de la resurrección, no solamente de Cristo, sino que de la resurrección. Eh, Podrían leer muchos libros sobre ese tema, sobre esa época, no solamente la Biblia, sino que los libros de Flavio Josefo y cosas así, que son textos de analogía histórica, no analogía religiosa, que sí dan testimonio de esto. Y ojo, también no es una obligación creer en Jesús, porque la propia experiencia te va a acercar a Él y la propia muerte, al otro lado del velo, te va a seguir acercando a Él y va a seguir existiendo y te va a seguir topando con el nombre de Jesús arriba. Y va a ser como te va a salir como un fantasma al otro lado. Ah, no, es una broma. ¿Qué más? Dice aquí, hay otra pregunta. Dice, me perdí con los siete espíritus creadores. ¿Son originados por la Trinidad? Rectores. Sí, los siete espíritus rectores son creados La por la tercera tercera fuente, pero por voluntad de la Trinidad también, obviamente. Va ligado, pero es una obra directa de la tercera fuente. Y son las extensiones administrativas de la tercera fuente. O sea, como si la tercera fuente estuviese operando a través de ellos. Así que esos son los siete espíritus creadores, bueno, los siete espíritus rectores que sale acá. Y también la otra pregunta dice, ¿tienen que ver con los siete rayos de la metafísica? Ah, son mucho más que la eso. verdad es que puede ser, pero no he profundizado con respecto a eso, así que no me atrevería a decir si sí o no. No lo descarto ni lo confirmo, como dicen por ahí. ¿Qué más dice Silvia Díaz? ¿Pueden dar ejemplos de absónitos? Ya. Ahí estamos profundo, Es un porque, tema que no hablé hoy porque claro, viene en, en la en- segunda parte del que prólogo, viene, explícito, explicado cada concepto de lo que se trata, la era absónita, claro, pero, última, absoluta, pero Trinidad, decía pero conceptos la realidad más. absónita aquí, por ejemplo, y para dar un spoiler, un pequeño adelanto, fíjense que la realidad original estaba todo la realidad física, la realidad espiritual, la realidad personal, todo mezclado en ese mar difuso en el que era el yo soy. Cuando el yo soy decide tomar esta decisión de crear, eh, pasan varias cosas, hay varias eventuaciones, porque la Trinidad existencial existía desde siempre, el paraíso era todo lo físico del yo soy y va a seguir existiendo, entonces todo eso estaba por sentado. Lo que no se da por sentado son las realidades que surgen a través de esa alquimia que pasa en el núcleo de la creación. Y esa realidad que surge de toda esta alquimia es una realidad que no estaba proyectada y no existía dentro de ese mar difuso, porque no tenía capacidad de existencia, pero sí, cuando se hace esa alquimia sí tiene esa capacidad de existencia y es la realidad absónita, que son una mezcla de palabras entre lo que es lo absoluto y lo finito. Entonces es una realidad intermedia que es la que ayuda a que la realidad física sea un hecho. Entonces está compuesta principalmente por seres absónitos que ayudan a poder proyectar la realidad física fuera de lo que es el paraíso y ya lo que sería la realidad finita. Porque ese es el objetivo principal cuando se hace esta alquimia en la eternidad, que surja y se cree la realidad finita. Pero faltaba ese puente, y ese puente de realidad es la realidad absónita, que como les digo y les menciono, es la primicia de la creación cuando sucede esta alquimia y es la que ayuda a que toda la realidad física sea hecha y sea eventuada, proyectada y se desarrolle.
Eso con respecto a los seres absónitos, no vamos a adelantar más porque la próxima presentación de Daniela va a ir incluido toda esa información ya más al detalle. ¿Qué más dice aquí? Dice, activar la intuición, la glándula pineal para encontrar la respuesta en lo que te resuena. Eso es. Bueno, recordemos que nuestro cerebro es es un artefacto que está uniendo realidades. Nuestro artefacto físico está haciendo que nosotros como personalidad podemos estar experimentando estas dimensiones de existencia, tanto la espiritual a nivel interno y mental a nivel interno y es experiencial y material a nivel externo. Toda esta estimulación, toda esta realidad está procesada justamente por nuestro sistema cerebral y todo lo que colinda con él. Entonces, la activación de glándula pineal y todas esas cosas eh, va más que todo con respecto a la visión espiritual. ¿Cómo podemos acentuar esa activación de todas estas realidades físicas en nuestro cuerpo? Es justamente meditando, orando, teniendo ratos de conexión con nuestros factores internos, sobre todo. Y ahí es donde podemos tener esas activaciones ya más corporales. Pero todo nace desde la metafísica interna, que es justamente orar, meditar, eh, crecer intelectualmente, porque todo eso activa, estimula el cerebro y funciona como una maquinaria el cerebro. Entonces, se activa sí o sí, sobre todo con este tipo de contenidos que no es un contenido suave. De hecho, este contenido está hecho para llevar al límite a la mente para comprender estas realidades. Por lo tanto, sí va a haber una estimulación en todo lo que podría ser glándulas pineales o cosas así, porque sí o sí estamos llevando al extremo de la comprensión de nuestra mente. Ahí tiene que haber cierta estimulación física, así que yo me imagino que esto va de la mano. Bueno, y también habla un poco la primera parte del despertar espiritual, que es finalmente eso, conectar esos espíritus o sea, esos enlaces espirituales que están aislados, ¿verdad? Que no están conectados como el normal de los planetas que no tuvieron ese problema. Y nosotros de por sí, dentro de nosotros tenemos toda la capacidad de conexión con Dios, porque otra de las primicias que nos habla el libro es que nosotros vivimos con un fragmento de esa primera fuente, un fragmento puro que se le entrega al ser humano y que a través de él podemos conectar y por supuesto también tiene que ver el despertar espiritual o el estimular esa glándula adormecida en el ser humano, que es la glándula pituitaria y la glándula pineal, en la cual efectivamente nos ayuda a estar más atentos, se podría decir, a prestar un poco más de atención a esa intuición, porque es no una voz, pero sí una información que a través de la conversación tuya propia con Dios, tus meditaciones, etcétera, puedes conectar y obviamente esa zona se estimula y podemos cada vez estar más atentos a otros, ¿verdad? Aptitudes que son cada vez más espirituales y que son de naturaleza normal para el humano, y deberíamos todos activarla. Ujú. ¿Qué más nos dicen aquí? Lorena dice, ¿se puede decir que el libro Urantia te aclara más a fondo lo que dice la Biblia? Sí, Sí. sí, porque recordemos que como mencionábamos al principio, todos los libros y las revelaciones antiguas tienen cierta verdad, tienen cierta veracidad. Lo que pasa es que están entregada esa información según el nivel de conciencia de la época. Entonces, por ejemplo, vámonos al Antiguo Testamento, que es la Torá. El nivel de la época de hace 6.000 años era bastante arcaico con respecto a las mentes actuales. Por eso podemos entender que la Torá o el Antiguo Testamento es bastante tosco y bastante arcaico, pero sigue siendo una revelación como tal. El tema es que a medida que vamos evolucionando nuestras mentes, las generaciones van teniendo avances, sobre todo intelectuales, tenemos la capacidad de comprender
como una forma más técnica, más profunda y más legible estas mismas revelaciones. Entonces, el libro Urantia tiene esa gran capacidad de poder explicar, esclarecer, amplificar ciertos conceptos o cosas que tiene la Biblia. En ningún momento se enemistan estos libros, al mm, contrario, el libro Urantia tiene esa capacidad de esclarecer de y unificar, de unificar. de dar concordancia también a muchos espacios vacíos que tienen otros tipos de escrituras, no solamente la Biblia. Hay muchos libros canónicos, apócrifos de otras culturas, ¿verdad? Etcétera, que tienen mucha concordancia a lo que nos dice el libro Urantia, siempre pensando que en un libro lo vamos a ver con un nombre, aquí lo vamos a ver con otro, etcétera, pero La es lo esencia mismo. es la misma, Exacto. exactamente. ¿Qué más tenemos acá? Dice, Grace dice gracias. Gracias a ustedes, chiquillos, por participar. Dígale al amigo que ¿cómo se llama? Que Es mejor creer que no creer. no, que lea el libro, que lea el libro y que se sorprenda, Eso. se va a desmayar. Ah, no. Y que puede entrar a mis clases si no entiende el libro o si Sí. quiere empezar a entenderlo. Aquí Felipe Rigorrea dice, siento que toda esta creación está dentro de nosotros, partiendo desde el yo soy. Fuimos creados a su imagen y semejanza, somos semillas que contenemos todo y estamos en proceso de germinación, crecimiento y desarrollo. Usted da un Eso. esclavo porque fíjese que cuando el yo soy estaba en este estado difuso, en el cual era, imaginémonos como que era un mar de energía, materia, que estaba todo revuelto ahí, no había nada definido, estaba toda la creación estaba ahí revuelta. Una de las cosas que lo llevó justamente a hacer esta alquimia para transformar todo su potencial en una realidad también, de tener toda esa alquimia ahí, fue justamente tener una familia. Por eso también él se hace llamar Padre Universal. Exacto. Porque el primer concepto que quiso plasmar en la creación es que su deseo de ser padre, o sea, De de tener tener familia. familia. Exactamente. Entonces, De no nosotros, estar más solito, ser el puro exactamente, yo soy. exactamente. Entonces, ahora, ¿qué pasa con esto? Que nosotros, nuestro padre directo de deidad es Jesús, lo más directo que tenemos como padre es Él, porque no es el padre de este universo, pero el Padre Celestial es nuestro Padre directo porque nuestra personalidad viene directamente de Él. Exacto. Exactamente, entonces por eso somos hijos directos de Él. Ahora, ¿qué tiene que... Esa fuente es la dadora de personalidad. Exactamente, ahora, qué quiere decir esto con respecto a lo que dice Felipe? Que está muy, muy, muy acertado. Es que en cierta forma nosotros somos unos pedacitos de yo soy con nuestra identidad propia, desarrollándonos en el tiempo y el espacio. Por eso nosotros evolucionamos con Dios también a través de distintos ministerios, que es el ajustador, la Claro, o mente y sea, todo. tenemos ese fragmento, ese fractal Se- dentro nuestro. Exactamente, pero justamente porque Claro, si somos hijos de Dios es porque tenemos toda su esencia y tenemos toda su potencial también, así que muy acertado ahí lo que dice Felipito. ¿Qué más eso. dice aquí? Nos quedan pocos minutos, así Sí, que a ver, Grace dice, somos afortunados, somos muy afortunados porque muchos querrían tener estas bendecidos. joyas entre sus manos, hubiesen visto cómo anhelaban los profetas tener este conocimiento completo y nosotros lo tenemos completísimo aquí en Y nuestras de manitos. hecho, en la segunda parte del prólogo, realmente nos vamos a dar cuenta qué tan bendecidos somos con respecto a la era que estamos viviendo y la oportunidad que tiene el ser humano de ser un co-creador junto a Dios. Ajá, Y justamente tiene que ver con esto del fractal o fragmento que tenemos puro desde la primera fuente, no de la segunda, ni de la tercera, ni de la Trinidad, ni del paraíso bajo, ni de los siete superuniversos de Dios mismo, la primera fuente. Más exactamente. preguntas. Entonces, Litos. acá dice, ¿podría nombrar algunos libros relacionados que concuerden con el libro? Bueno, hay muchos, Libro por de ejemplo, Melquisedec, libro de el Enoch. libro de Enoch, ¿Qué más? la Biblia La Biblia. también. Hay libros incluso de la Filosofía. iglesia mormona que hablan y hacen preludio a que va a venir un conocimiento mayor y que a medida que nosotros valoremos el conocimiento menor que se nos ha entregado como humanidad, que son todas las revelaciones anteriores, va a venir un conocimiento mayor y que ese sí deberíamos apreciarlo porque ese es el que está profetizado por toda la anterioridad de nuestra generación, incluso por Enoch. O sea, Ojo de ahí. hecho, hay estudios de las concordancias de esos libros de esa iglesia con el libro Urantia. Y justamente uno de lo grande que se descubrió
es que esa iglesia en esos años ya sabía que se iba a enviar otro libro que iba a entregar y iba a esclarecer toda la información difusa y que muy esparcida que tenía el ser humano. Y una de las razones también es nuestra brecha de idiomas. O sea, imagínense, cuesta mucho poder entre nosotros como congeniar porque existen muchos idiomas, mucha frontera, aparte de todo lo que ya conocemos entre los seres humanos. Entonces, claro, en el inicio todo era mucho más complejo. Aquí, don Ricardo Roselo quiere hacer un aporte. Dice, tengo un aporte al tema de la comprensión de lectura. Existe un gran problema que para comprender el libro se requiere comprender la lectura y eso es un tema a considerar. Eso sí, pues, pero justamente, bueno, me acuerdo de la parábola de la viña y los trabajadores, que son convocados a trabajar en la viña y que decían que era mucho lo que había que hacer y poco los trabajadores. Y justamente nosotros como asociaciones, grupos de estudio o personas individuales que estén como interesados en expandir esta realidad del libro Urantia o de difundirlo, tenemos justamente, estamos llamados a trabajar A la acción. justamente a la acción, pues, o sea, a trabajar en la viña. ¿Y ahora qué significa eso? Si el libro hubiese sido más fácil, más digerible, nosotros no tendríamos No tendríamos trabajo. claro, es como exponer, pero justamente nos ponen un gran nivel intelectual, los reveladores, justamente para que nosotros desarrollemos un gran nivel de inteligencia. Un salto evolutivo. Exactamente, pero ahí donde nosotros, que los grupos y las asociaciones que tienen un poco más de experiencia en el libro, es donde nosotros podemos facilitar y hacer un escalón, ya que es tan alto el escalón entre la revelación y los conceptos normales, ahí es donde nosotros podemos participar en generar un escalón para que justamente las generaciones que vienen entrando a comprender el libro no les sea tan complejo subir ese escalón y comprenderlo de mejor forma y subirlo de mejor forma. Ahora, no debemos subestimar que las generaciones actuales vienen con una mente prodigia y una capacidad de intelectual y de procesamiento que es increíble. Entonces, nosotros no debemos subestimar eso porque este conocimiento está justamente diseñado para esta época, porque justamente tenemos la capacidad intelectual Para para entender, poder sí. entenderlo. Y existen los conceptos y los ejemplos que podríamos poner para graficar justamente esta realidad. Y justamente este proyecto que sale de nosotros es para generar ese acercamiento, para que la gente no se quede en que lo complejo de los conceptos y sí puede generar ese escalón para que las personas que se acercan al libro puedan eh, amigarse con el libro y leerlo y se interesen, porque justamente lo que uno quiere es que se genere esa gran curiosidad por seguir leyendo el libro y justamente estas clases están diseñadas para eso. De hecho, hace 10 años atrás yo creo que era imposible pensar que se pudiera empezar el libro al tiro desde el prólogo y menos entregar la información en 1 o 2 horas del Ujú. prólogo completo. Y yo me he dado cuenta ya que este es tercer año que yo entrego este curso de Urantia desde cero, que es súper posible, es súper probable. Y yo, bueno, al inicio es poco lo que podemos retener, porque son muchos conceptos lo que nos entrega el prólogo, pero termino el curso justamente con el prólogo nuevamente para que los mismos estudiantes se den cuenta del avance de conceptos y conocimientos que tenían antes de ingresar al curso Mm. y ahora finalizando el curso cuando se ve esta misma clase del prólogo, pero con ya todos los conocimientos más que estudiados y realmente diferenciados, porque ahora, por ejemplo, en la segunda parte vamos a hablar del séptuplo que muchos urantianos de años que conozco yo que leen el libro todavía no saben cuál es los 7 absolutos y quién es el séptulo. Claro. Piensan que son personas, no tienen claras las diferencias. Acá cada estudiante sale del curso sabiendo la diferencia de cada uno de esos conceptos, que finalmente es nuestra misión, ¿cierto? Porque para que vayan a su libro y lo lean, esos conceptos tengan una respuesta y no queden pegados en que, ay, ¿cómo? ¿Qué es? ¿Qué significa séptulo y otro? ¿Es un dios? ¿Qué es Claro. esto? Pero por lo menos, a ver,
vamos a ser sinceros, quizás no quede al 100% toda la retención de la información que se entrega acá, pero Bueno, por eso repito pero la clase. a nivel inconsciente, los conceptos sí que han creado. Recordemos que también tenemos agencias espirituales potentes que nos están ayudando a comprender a nuestra mente y a digerir esta realidad espiritual. Entonces, hay muchos factores que están haciendo que sí esto sea posible y que avance y que lo vemos ya cada año que hay una expansión en el interés por leer el libro Urantia. Claro, además esa es una de las razones por que repito las clases y de hecho no sé si habrá alguno de mis estudiantes por ahí conectado, pero también los invité para repasar ya por tercera vez esta misma clase que son los primeros conceptos del prólogo. Sí, así que bueno, esos son los aportes que tenemos. Gracias, don Ricardo, por su aporte. Y eh, ¿quieres agregar algo más, Daniel Alejandro? No, ya estamos en la hora, Irene, ¿me confirmas? Y bueno, si Así no es, hay más preguntas, estaríamos como justito en los tiempos. Exactamente. exacto. Bueno, pues como dicen, hace 10 años, 20, ¿quién se iba a imaginar, verdad? Que desde diferentes partes del mundo siquiera nos íbamos a estar comunicando así, como si estuviéramos a un lado, ¿no? En la misma aula. Y miren ahora, entonces, Claro. de verdad que estos avances que nos han dado desde el libro, desde toda esta parte de la inteligencia artificial, porque ya le puedes preguntar a la inteligencia, como decían aquí, es el libro, cuántas verdades tiene, y la inteligencia artificial misma, hiciste tú en algún momento en el grupo eh, una pregunta y a todos nos hizo sentido que pues sí, decía la inteligencia artificial acerca del libro de Durantia, que es muy exacto, que es preciso y pues es real. Entonces, como decimos, léanlo, sigan estudiando, tienen aquí a grandes maestros, de verdad que los admiro mucho, Daniela, Jacob y a todos quienes están aquí, Felipe, todos los que estamos ahora sí que en esta misión, a los que están también acercándose al libro, les invitamos mucho para que lo lean. De verdad que es una gran oportunidad que nos dan en esta era de transformar nuestra mente y nuestro espíritu mediante este conocimiento. Como dicen, ya nos vieron preparados desde hace más de 100 años, 1906 decía aquí Daniela y sus diapositivas que comenzó todo, ya la publicación en 1955, pero ya veían que la mente del ser humano, el espíritu ya estaba bien madura para recibir este conocimiento, entonces, pues, como dicen, manos a la obra, ¿verdad? Y a seguir teniendo estos grupos, eh, a que también los estudiantes igual, ¿verdad? Sigan como que eh, eh, memorizándolos de cierta manera, pero cuando creas este tipo de estudios e invitas a más personas y los conceptos regresan, es esa parte que decía el Maestro Jesús del servicio, porque en la práctica es donde más aprendemos. Yo creo que es en todo, Exacto. ¿verdad? Cuando te dicen, les digo siempre cómo hacer algún pastel, te dicen los ingredientes, pero hasta que ya lo estás haciendo, ya dices, ah, así era. Y entonces, con esta parte también, el que ustedes estén haciendo estos grupos, de verdad que también es esa parte práctica y bueno, pues muchísimas gracias de verdad a todos por estar aquí. Y bueno, pues ya saben, son bienvenidos. Si gustan también pueden exponer la segunda parte, nos ponemos aquí de acuerdo y bienvenidos. Bueno, pues si alguien más, Claro, cuando ustedes digan ahí estaremos. si alguien más tiene algo que decir, Felipe, muchas gracias, Grace, Muchas Jacob. gracias, Daniela y Jacob, como siempre, aquí acompañándolos también con Shirley. Y muy Ese, bueno, Claudio. y a los nuevos estudiantes, a las nuevas personas que van a leer el libro, mi mejor consejo, yo llevo como 8 años más o menos en este camino con Jacob y Daniela también, pero lo más importante de esto es que vivan, más que leerlo, vívanlo, vivan esta experiencia. Es muy buena, es un cambio de vida totalmente. A mí por lo menos me cambió la vida harto, supe entender muchas cosas que no entendía antes.
y es muy importante eso, así que se agradece, Daniela, y bueno, en una segunda parte vamos a estar también. Gracias. Yes. Gracias, Gracias por estar, Claudito. Claudito. Igual. Así es la segunda parte, incluso un poco más interesante para los lectores ya de tiempo, que vamos a aprender bien los conceptos de absónito, absoluto, trinidades experienciales, etcétera. Pero por sobre todo también esto de hacerlo a través de este grupo de jóvenes, jóvenes adultos. La idea es que, claro, el que ya es lector hace tiempo y tiene ya tiene clara cómo la información que entrega el libro, pero todavía no tiene muy claro cómo expresárselo a las personas de manera simple para que lo entiendan en una simple conversación o charla. Espero que este tipo de prólogo, este tipo de manera de introducir el libro y cómo explicar cómo llegaron los documentos, el propósito del libro, etcétera, les sea de mucha ayuda de aquí en el futuro para que todos sigamos sembrando esta nueva información, este despertar, apoyar y aportar este granito de arena a la misión, a la fuente. Exactamente, y vamos a seguir preparando el material para poder simplificar y fundir la masa encefálica de todas las personas que quieran. No, no. Si a alguien le gustó esta clase, está en YouTube, en el canal Siembra Urantia Chile, como el nombre de nuestra asociación. Y desde acá, como decía, casi el fin del mundo, en el Centro de Estudio de Urantia, Villarrica, Chile, nos despedimos por hoy, chicos. Muchas gracias a todos. Bendiciones y nos vemos para la próxima. Sí, que estén muy bien, bendiciones, chicos. Chao, chao. Muchas No, muchas gracias. gracias. No, Se pasaron. Chao, chicos, a todos. Buenas noches. Tengan buena noche, Ay, hasta luego. aquí hicieron unos comentarios, a ver. A ver qué dicen. Ay, aquí gratitud infinita.